¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Cristian Mendicoa. Soy licenciado en Seguridad e Higiene y trabajo con la consultora Arsem. Vamos a dar comienzo con las capacitaciones a través de estos medios debido a la situación actual del coronavirus. El primer punto que se ha seleccionado, la primera capacitación, es referida a primeros auxilios. Una cosa, necesitaría saber si me escuchan, si... ok, perfecto. Pues soy medio nuevo con el Instagram y necesitaría saber cuáles son las consultas o las dudas a medida que voy haciendo la capacitación o la charla, ¿verdad? Perfecto. Bien. Primeros auxilios es la ayuda inmediata que brindamos a una persona hasta que llega el servicio médico. Servicio médico, llámese ambulancia, servicio médico interno de alguna empresa donde ustedes trabajen, bomberos o policía, alguna autoridad que determine o que se haga cargo de la persona. Esto, como verán, tiene una doble componente, que es, en la primera parte, es la que atendemos nosotros, donde debemos tener cierta formación, cierta capacidad técnica, voluntad de trabajo y capacidad emocional. Es decir, podemos atender a una persona que se desmayó, que se le bajó la presión, o un accidente mayor, un accidente grave, que tiene que ver con amputaciones, con sangrado. Entonces debemos estar seguros si la situación a la que vamos a incurrir tenemos la capacidad para resolverla o para colaborar. Digo esto es muy importante. Antes que nada, primeros auxilios es básicamente llamar a emergencias. 911 o el 107. Yo este número lo voy a repetir varias veces para que ustedes tengan en memoria que hay situaciones que no van a poder acceder, quizás porque la situación está complicada o está lejano o directamente ustedes no pueden llegar, pero siempre llamar a emergencias siempre se puede hacer. Hoy no tenemos excusas debido a que todos tenemos celulares, ¿verdad? Bien. 911 o 107, como les decía. 107 es ambulancias, servicio médico de emergencias. 911 llamamos a policía y policía hace el enlace con emergencias. Por eso es prioritario primero, o sea, llamar al 107. Perdón, que estoy viendo, a ver si... Llamar al 107 porque nos ahorramos un paso. Mejor aún, yo siempre recomiendo en estas capacitaciones que conozcamos los teléfonos de emergencias de la zona donde trabajemos o donde vivamos. Esta charla de primeros auxilios, si bien es referida para el medio laboral, es importante que entiendan que los primeros auxilios es prioritario para la familia. Por eso es importante que fíjense si pueden tomar nota, cuando menos de ciertos puntos que llegado a una emergencia en la familia lo pudieran resolver. Bien, lo primero que tenemos que evaluar antes de acceder a un lugar donde hay una emergencia, donde una persona necesita ayuda, es evaluar el perímetro. Es decir, cuando evaluamos el perímetro, lo que evaluamos básicamente es si es seguro para nosotros. Todo lo que mi charla o mi capacitación está referida por la Cruz Roja Argentina. Es decir, todo lo que voy a decir es lo que yo aprendí en la Cruz Roja Argentina. Van a encontrar algunos puntos que difieren o que pueden diferir con cierta bibliografía que se puede encontrar en internet. Pero bueno, eso me olvidé de comentarles, que yo voy a hablar en nombre de la Cruz Roja Argentina. Bien, entonces, lo primero que, como les decía, lo primero que tenemos que evaluar es que si la zona es segura para nosotros. Recuerden que una persona puede necesitar ayuda debido a un problema interno, es decir, alguna enfermedad, alguna falencia que tenga la persona, o puede ser debido
a una acción externa, algún accidente, ¿tá? Caída de objetos, riesgo eléctrico, incendios. Entonces, además de eso, la situación puede estar en progreso. Ejemplo, lo que es en la vía pública los accidentes de tránsito. Es decir, nosotros creemos que el tránsito se detuvo y los vehículos siguen rodando y representan un riesgo para nosotros. Esa es una posibilidad. Lo mismo el incendio, aunque no haya incendio puede haber monóxido de carbono, ni hablar de lo que es el riesgo eléctrico, ¿tá? Hay que verificar que el riesgo ha concluido o lo hemos determinado o lo hemos finalizado para nosotros poder acceder al lugar. Bien, las barreras con que nos encontramos, normalmente las barreras psicológicas propias de la persona que quiere atender, tiene que ver con, digamos, cuando evalúa la persona o el lugar, duda sobre si tiene la capacidad para resolverlo, dado que los primeros auxilios pueden ser para personas que se desmayan, como puede ser para accidentes mayores, accidentes graves, ni hablar lo que es en la industria. Entonces, lo primero que se le ocurre a la persona que quiere atender, que quiere ayudar, es a veces duda si tiene la capacidad técnica para asistirla. También otras dudas que se origina es cuándo llamar a emergencias o cuándo no. Cuando hay otros problemas que suceden normalmente en la vía pública es las demás personas, que a veces estorban, no colaboran y generan un malestar en la situación. Es decir, inclusive pueden tornarse peligrosas. Hoy nosotros sabemos que es común escuchar en los medios que se agreden a médicos y a enfermeros o personal de ambulancias. Entonces, esto también está enmarcado como los riesgos de la atención de una persona. Lo puedo considerar que el lugar representa un riesgo para mí si encuentro personas violentas que pueden agredirme. Eso también es muy importante. ¿Está bien? Para atender a una persona lo que necesitamos es el consentimiento. Es decir, si la persona está consciente, debemos presentarnos, Cristian Mendicova, conozco primeros auxilios, te puedo ayudar. Eso básicamente, esas son las tres preguntas iniciales o la charla básica que hay que hacer. Si la persona nos da el ok, la podemos atender. Si la persona está inconsciente, obviamente que no la podemos atender, pero puede estar rodeada de otras personas, de otros familiares que nos determinen si la podemos atender o no. Legalmente es cualquier persona mayor de 18 años que nos dé el ok, lo podemos atender. Cualquier persona menor de 18 años o que nosotros vemos que es menor de 18 años, lo atendemos igual, a no ser que estén los padres que nos den la negativa. Cuando obtenemos la negativa, es decir, no nos dan el consentimiento para atender a una persona, obviamente que no la atendemos, ¿está bien? Pero debemos llamar a 107 y 911. ¿Recuerdan este número? 107 911. Obviamente que no llamamos en el lugar, porque es para generar mayor estrés a la situación que hay, pero nos podemos alejar y llamar a emergencias. Bárbaro. Una vez que obtenemos si nosotros podemos determinar el consentimiento en situaciones violentas, ¿está bien? Es decir, que a veces, sobre todo cuando capacitamos personal de seguridad que trabajan en canchas de fútbol, sucede que hay personas golpeadas, el personal de seguridad quiere atenderlo, tiene el consentimiento de la persona, es decir, pide ayuda a la persona, pero hay otra gente que es violento, digamos que la situación prosigue, sigue violenta,
con lo cual siempre recomendamos que no accedan, no ayuden, lamentablemente, porque primero está la seguridad de la persona que quiere hacer primeros auxilios. ¿Está bien? Bárbaro. Ahora bien, una vez que tenemos el consentimiento, pasamos a lo que llamamos revisar, llamar y atender. Eso, recuerden eso, primero revisamos, luego llamamos y después atendemos. Ese es el orden. ¿Por qué? Porque necesitamos revisar, necesitamos obtener toda la información que podemos para después llamar, porque el operador es el que nos va a hacer preguntas y es el que nos va a derivar ambulancias. Entonces, revisar. Primero revisar lo que dijimos, la zona, que si puede representar un riesgo para nosotros. Segundo, al acercarnos, una de las cosas más importantes que hay que hacer es ver si hay testigos. Es decir, si nosotros no fuimos testigos del accidente o de la situación a la que hizo que la persona estuviera en esas condiciones, lo primero que debemos hacer es preguntarle a la gente, ¿alguien vio qué pasó? Verificar si hay riesgo de caer, si cayó de una altura, si un riesgo eléctrico, si un accidente de tránsito, alguna situación de peligro. Los testigos son los que nos dan la mayor cantidad de información. Eso es muy importante. Acto seguido, revisamos a la persona. Revisamos a la persona. Primero si está consciente. Bien. Si está consciente, ¿qué nos dice? Nos dice que respira, que es uno de los factores más importantes. Lo primero que debemos determinar de una persona es si tiene riesgo de vida, es decir, si la persona puede perder la vida en los próximos 4 o 5 minutos. Las dos causas, siempre que hablo de los motivos que puede perder la vida, de las lesiones, siempre está asociado a la capacidad que yo puedo responder. Ojo, no es lo mismo una persona que es atendida en el servicio médico, es otra cosa. Pero lo que yo voy a ver en la calle es si la persona respira y si la persona tiene un sangrado importante, si tiene una hemorragia. Ustedes saben que tienen arterias y venas. Las arterias son las que llevan la sangre, son las más profundas, y las venas son las que tienen el retorno. Obviamente que una hemorragia puede ser por la lesión de una vena, pero el peligro mayor lo representa el seccionamiento de una arteria. Por eso es importante revisar si tiene un sangrado importante o si respira. Uno de los puntos que hay que ver es el estado de conciencia. Entonces, lo primero que vamos a hacer cuando nos acercamos es tocamos los hombros, hablamos de un lado y hablamos del otro. Recuerden que la persona pudo haber tenido un traumatismo y no puede estar escuchando. Un ejemplo es una ACV, que ya vamos a hablar de esto. Pero también puede ser que la persona sea sorda, o sea sorda de un oído o sea sorda del otro. Entonces es importante que hablemos de un lado, hablemos del otro y al mismo tiempo movemos de los hombros para ver si la persona responde a esas pequeñas sacudidas, ¿se entiende? ¿No es cierto? Y revisamos el cuerpo. Revisamos el cuerpo para ver si tiene objetos clavados, para ver si tiene discontinuidad ósea, es decir, a ver si tiene huesos fracturados, fracturas expuestas y tiene algunas lesiones, hundimientos en el tórax. Si tiene hundimientos en el tórax, levantamos un poco la ropa y verificamos. Si la persona se está empezando a hinchar y no vemos sangre externa, podemos entender que tiene una hemorragia interna. Con lo cual, hemorragia externa es en lo que nosotros podemos trabajar, pero no significa que es ni mejor ni peor que hemorragia interna. Lo que pasa con la hemorragia interna es que nosotros no podemos hacer nada, solamente estamos viendo que la persona realmente tiene una lesión grave. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de hemorragias externas, lo que podemos hacer es una compresión directa con las manos, con un paño limpio, por supuesto. Hay que pensar qué es lo que podemos encontrar si nos pasa en la vía pública. ¿Está? Diferente cuando estamos en nuestro lugar de trabajo, que deberíamos tener un botiquín con vendas y con paños limpios, esterilizados, ¿está? Para hacer una compresión directa sobre la lesión, sobre el corte, sobre la herida, para controlar el sangrado. Si tenemos venda, hacemos el vendaje compresivo. Bárbaro.
Si a pesar del vendaje compresivo sigue sangrando, no retiramos el vendaje, sino que le seguimos agregando vendajes para tratar de controlar ese sangrado. Controlar ese sangrado para nosotros es que el caudal sea lo mínimo posible. El vendaje no tiene que entrar cuando nosotros notamos que sigue perdiendo sangre y nos hemos quedado sin vendas, no ajustamos hasta que se empieza a formar un torniquete. Un torniquete es otra cosa, la Cruz Roja Argentina prohíbe hacer torniquetes. Igual ustedes van a encontrar mucha bibliografía en internet que respalda, de hecho en cirugía, en sala de cirugía, los médicos cirujanos hacen torniquetes, pero es personal especializado con elementos especializados. Nosotros no hacemos torniquete, no cortamos nada, no abrimos nada, no extraemos cosas clavadas, no cosemos y no damos medicación. Ya van a ver que hay un par de casos que solamente podemos dar aspirinas. Eso ténganlo presente porque lamentablemente hay mucha información en los medios, y ni hablar las películas, que todos los días nos bombardean con historias de cosas raras, ¿no? Que el tipo le clava una lapicera en la garganta, que lo cosen con no sé qué, que queman la herida. No, todo eso no, eso es ficción para nosotros. Cruz Argentina solamente te explica todo esto que estoy comentando, que estamos hablando, es lo que te respalda la Cruz Argentina y lo que te dice que debes hacer. No debes hacer más nada que no sea esto. Bien, entonces hemorragia, vendaje compresivo, una compresión directa. Bárbaro. La otra cosa que tenemos que ver es la respiración. Entonces, para verificar la respiración, tenemos que, vamos a la zona de la cabeza, tiramos la cabeza hacia atrás, la mandíbula hacia adelante, lo que tratamos es de liberar las vías respiratorias o hacerlo más fácil. No ponemos almohaditas, no permitimos que la gente le ponga una almohadita porque está más cómodo. No, la idea es que la cabeza tiene que estar bien tirada para atrás, la mandíbula la llevas bien para adelante y una vez que está la cabeza de esta forma, la tirás la mandíbula para atrás para abrir las vías respiratorias. Acercás la oreja a menos de 10 centímetros de la boca de la persona y sentís la respiración y escuchás la respiración. Y al mismo tiempo mirás el tórax si se mueve. Ese es el chequeo que hay que hacer para verificar si la persona respira y no otra cosa. Chicos, no espejitos, no teléfonos para ver si se empaña. En invierno, sobre todo en invierno, la persona puede tener calor en la boca y el espejo o el teléfono se puede empañar y la persona no está respirando. La única forma de ver o de entender que una persona está respirando es este chequeo. Acercamos la oreja, liberamos las vías respiratorias, acercamos la oreja, sentimos, escuchamos y vemos que se mueve el tórax. Si tenemos la fortuna que la persona respira, bárbaro, la tenemos que lateralizar. ¿Por qué? Porque la persona puede tener alguna enfermedad o puede haber tenido un traumatismo, el cual el tórax se inunde con fluidos, sea sangre, sea vómitos o sea alguna otra cosa, y puede obstruir la vía respiratoria. Si la persona queda boca arriba, se puede ahogar. Con lo cual, hay que lateralizarla. Lateralizarla es, ya vamos a hacer en otra charla, yo voy a hacer las prácticas porque evidentemente ustedes no pueden practicar, y voy a hacer las demostraciones un poquito para que se vea, pero básicamente es, la persona tiene que ponerse de costado, estira un brazo, le pongo la mano por debajo de la cara, este codo hace de tope en el piso para que no se dé vuelta y no quede boca abajo, y las piernas tienen que estar cruzadas o formando un 4, para darle estabilidad. Eso es lo que nos da la posibilidad, o le da la posibilidad a la persona que si se esté ahogando, si tiene algún fluido que esté inundando la tráquea, lo pueda liberar por la boca y queda la parte superior del conducto de respiración, digamos, de la tráquea, queda liberado. Esa es la forma de mantener una persona, o dejarla en una posición que nosotros llamamos una posición segura. Bien, pero atento con eso porque cada 2 minutos lo tenemos que volver boca arriba otra vez y volver a hacer el mismo chequeo, es decir, verificar si respira. Acercamos la oreja nuevamente, escuchamos, sentimos y observamos. Si la persona respira, la volvemos a poner de costado. Así, cada 2 minutos hasta que llega el servicio médico o llega la ambulancia. Bien.
Esta es una de las mejores situaciones, ¿no? Es decir, la persona, si tuvo una herida, la pude controlar, y si está respirando, la lateralizo, ¿verdad? Eso es, dentro de todo, no es la peor situación. La peor situación, ¿cuál sería? Que la persona no respire, ¿tá? ¿Qué pasa? Cuando la persona no respira, tenemos que hacer RCP, ¿tá? La reanimación cardiopulmonar, que han escuchado tantas veces. No es otra cosa que son compresiones sobre el tórax, con el talón de la mano sobre el esternón, a la altura de las tetillas, entrecruzamos los brazos para que no se resbalen las manos, trabamos, los brazos tienen que estar estirados y apoyados sobre el esternón de la persona. Nos ponemos de rodilla de un lado o del otro, es decir, si somos derechos o izquierdos, de un lado o del otro, o de donde podamos. Muchas veces van a encontrar que una persona tiene cierto estado de atrapamiento o alguna posición, accidente de tránsito que no lo podemos mover y tenemos que aprender a trabajar de la forma que sea, ¿tá? Bárbaro, la mejor situación, pero siempre elijan la posición más cómoda para ustedes. Tienen que entender que se calcula que una persona en estado físico ideal, haciendo RCP es 100-120 compresiones por minuto. Recuerden ese número, 100-120 compresiones por minuto. En un adulto son entre 5 y 6 centímetros de profundidad la compresión. Son rápidos y fuertes las compresiones, ¿tá? Ese ejercicio para nosotros que estamos haciendo sobre la persona requiere un desgaste, es decir, nos va a desgastar. Imagínense esto sometido a estrés. Entonces, si yo tengo que empezar a hacer RCP, antes de hacer, en el momento que yo entendí que la persona no respira, yo ya tengo que empezar a los gritos a buscar ayuda, porque yo me voy a cansar. Una vez que vos empezás a hacer RCP, no dejás de hacer RCP hasta que llega la ambulancia o llega otra persona que te reemplaza, ¿tá? Normalmente un paro cardiorrespiratorio, el corazón está fibrilado. El corazón es una masa muscular que toma sangre y la impulsa. Es decir, aurículas, ventrículas, no vamos a entrar en ese detalle anatómico por cuestiones de tiempo, pero básicamente toma sangre y la impulsa. Pero ese trabajo requiere una coordinación muscular, que a su vez tiene una inervación, ¿tá? Que vienen estímulos eléctricos. Cuando el corazón está fibrilado, el corazón no está toma y envía, sino que está así, ¿tá? Por eso nosotros lo que hacemos con la compresión, con las compresiones, es sobre el tórax, masajear ese corazón, hacer la actividad que el corazón no está haciendo y que no va a hacer. Y yo siempre lo digo, y los chicos se ríen cuando les explico: chicos, no es como en las películas. Ustedes hacen RCP y la persona no se levanta y sale caminando. Eso no va a suceder. Se calcula que el 95% de las personas el corazón está fibrilado y no sale de esa situación. Por eso está el desfibrilador que tienen las ambulancias, en el mejor de los casos, o en las clínicas, o el DEA, que también ya vamos a hablar. Bárbaro. Entonces hacemos RCP. Alguno que tiene alguna capacitación o que tiene capacitaciones de muchos años, ya estará pensando: pero ¿qué pasó con el 30×2? ¿Qué pasó de las 30 compresiones con las 2 ventilaciones? Es decir, las respiraciones boca a boca. Bien, la respuesta es la siguiente: no estaba funcionando. ¿Tá? Desde hace ya unos cuantos años, no sabría decirles cuántos, pero 6, 7 años, yo la última capacitación que accedí hace 2 años en la Cruz Roja Argentina, y ya hacía rato que estaban con el tema de que el 30×2 no se utiliza, y ahora les voy a explicar por qué. No se utiliza en adultos, sí lo podemos utilizar en jóvenes, pero ahora les explico. Bien, estadísticamente la gente no hace RCP porque le da asco. Esa es la respuesta. Entonces, como se llegó a esa conclusión, entonces se dice que, bueno, hagan la compresión, ¿tá? Hacen 100-120 compresiones por minuto, y bueno, es mejor que nada. Obviamente, si es un familiar, mi recomendación es 30 compresiones, 2 ventilaciones. Atento con lo siguiente: si son varias personas, sobre todo familiares, traten de hacer uno por vez, ¿tá? Porque por ahí vamos a ver situaciones raras
donde yo hago 30 compresiones y la otra persona está haciendo la respiración boca a boca. Y acuérdense que cuando yo comprimo, si bien yo estoy haciendo un masaje cardíaco, un masaje en el corazón, la misma compresión genera una compresión a su vez en los pulmones, que hace que el aire salga. Si la otra persona está haciendo respiración boca a boca, sucede esto, no hay movimiento, ¿está? Esto a veces parece ridículo, yo lo explico, pero cuando uno está nervioso en una situación de una emergencia, esto suele suceder. Entonces, siempre digo, bueno, si son varios, lo ideal es que una persona haga, a no ser que sean servicios especializados, servicios médicos internos, grupos de emergencias que ya están entrenados para esta situación y saben que uno hace 30 compresiones, el otro hace la respiración. Lo ideal es tener una boquilla de RCP. Una boquilla de RCP es como una trompeta que ponen sobre la boca y tiene un cañito con una válvula de no retorno que te asegura que los fluidos de la persona, ni hablar hoy con el coronavirus, ¿verdad? Asegura que no vuelve nada, ningún fluido de la persona. Entonces podemos hacer la inyección esa de aire que tan necesaria es para los pulmones, ¿tá? Pero bueno, si nos pasa en la vía pública y no tenemos estas herramientas que les hablaba, hacemos 100, 120 compresiones por minuto y bueno, lo manejamos. Bien, como les decía, si vamos a hacer RCP, es necesario que vayan de movida, vayan pidiendo apoyo a otras personas, ¿tá? Porque se van a cansar. Después de 2 minutos o 200 compresiones, la persona se cansa. Acuérdense que son 100, 120 compresiones por minuto, lo que nos da una cuentita de casi 2 compresiones por segundo, ¿tá? Y si son 5 o 6 centímetros de profundidad en una persona adulta, eso requiere de cierta fortaleza y resistencia, ¿tá? Cuando seleccionen personas, seleccionen entre comillas, a veces uno está ayudando con la persona que tiene voluntad. Acuérdense que primeros auxilios, antes que nada, es un acto de bondad para ayudar a una persona. Si hay gente que no tiene voluntad, uno no puede obligar, ¿tá? Pero dentro de las personas, para hacer RCP es necesario que la persona esté físicamente apta. ¿Por qué? Porque a veces un hombre mayor, ni hablar si es un familiar, va a querer ayudar y se va a descomponer, porque no va a estar capacitado y en la desesperación no vaya a ser que tengamos otro paro cardiorrespiratorio. Estén atentos con eso, ¿tá? Elijan personas que ustedes entienden, por lo menos a simple vista, que están aptos físicamente. Para lo ideal, mínimamente, que sean 3 personas. O sea, mientras yo estoy haciendo las compresiones, yo le estoy ya que estar preguntándole a la persona que me va a ayudar si sabe hacer RCP. Si sabe hacer RCP, fantástico, genial, es encontrar una aguja en un pajar. Pero si no sabe RCP, yo tengo 2 minutos hasta que yo me canso para explicarle a la persona. Es decir, mirá lo que estoy haciendo. Esto lo hacemos normalmente en las capacitaciones. Ponemos el muñeco, empezamos a entrenar y los sometemos de estrés a los chicos, donde lo ponemos rodillas. Mientras están haciendo RCP, que te cansa, te quita el aire, además de la situación de nervios de atender a una persona. Tiene que explicarle a otro desconocido, que a lo mejor está choqueado del accidente, preguntarle el nombre, ¿cómo te llamas? Es una forma de alinearte con la comunicación, porque quizá la persona no quiere ni acercarse a una persona accidentada. Entonces, preguntás el nombre y pones rodillas, fíjate que vas a tener que ayudarme porque yo de acá un par de minutos me voy a cansar, entre cruzar los brazos, tal y tal. Bueno, 1, 2, 3 y reemplazo. Esto obviamente que hay que practicarlo, porque si bien no es tan complejo, pero requiere práctica. Igual el RCP parece sencillo, todos me dicen cuando yo doy la teoría, sí, yo sé que pero cuando hacemos la parte física no es tan simple. Los brazos tienen que estar perfectamente alineados, es decir, tienen que estar perpendiculares con respecto al pecho, con respecto al tórax. No pueden estar en ángulo un poquito porque la carga, el esfuerzo que nosotros hacemos es con un cierto ángulo y no va a trabajar lo mismo. Y quizá no esté haciendo el masaje correcto para el corazón. Por eso la técnica tiene que ser apropiada, tiene que ser el giro de la cadera, es decir, la articulación que trabaja en un RCP es la cadera, no es los brazos. Si yo empujo con los brazos, me voy a cansar muy rápidamente. Por eso es importante aprender la técnica, que como les decía, si bien es sencilla,
requiere de cierto entrenamiento. Bien. Ahora, con respecto a lo que le decía de la Cruz Roja Argentina, acuérdense que yo le dije de 100-120 compresiones para un adulto. Bárbaro. Para una persona joven, un chico de 8 o 10 años, con una estructura más pequeña, es recomendable no usar las dos manos. A no ser que el que haga RCP sea una mujer que es más liviana, que tiene una estructura más pequeña. Pero si yo peso 90 kilos, no le voy a volcar mi peso sobre el tórax de un chico de 8 o 10 años. ¿Por qué? Porque lo puedo lastimar. Otra cosa del RCP. Muy probablemente cuando ustedes hagan RCP, y si está bien hecho, acuérdese que es una compresión de 5 o 6 centímetros sobre el tórax, muy probablemente haga ruido. Sí, puede ser que el esternón produzca algún desprendimiento, alguna contractura, alguna lesión ósea inclusive, va a hacer ruido. Ustedes tienen que seguir haciendo RCP. Lo importante es que la persona movilice la sangre. ¿Por qué tienen que movilizar la sangre? Para llevar sangre y oxigenación sobre todo al cerebro. Cuando hablemos de ACV, ahora les voy a explicar bien, pero el cerebro, las células nerviosas del cerebro se empiezan a morir al cabo de 4 o 5 minutos, depende de la genética y la salud de las personas. Pero básicamente 4 o 5 minutos las células nerviosas empiezan a morir. Por eso, en el momento que nosotros nos damos cuenta que la persona no respira, hay que hacer RCP, chicos. RCP, ni lo duden. Si por una de esas casualidades la persona estaba desmayada, cosas que a veces suceden, la persona se va a despertar, no va a pasar nada, ¿tá? Pero tienen que hacer RCP, es importantísimo, porque si no hay circulación, las células del cerebro se empiezan a morir, ¿tá? Se empiezan a morir las células del cerebro, y donde se mueren las células del cerebro, se empiezan a perder capacidades. Y acuérdense, tienen nervios motores y sensitivos, así que pueden perder capacidades sensitivas o motoras, ¿tá? Entonces, es importantísimo, regla número 1, si la persona no respira, hago RCP en las condiciones que sea. ¿Ah? Perfecto. Ahora hablemos de los chicos que yo les estaba diciendo. Si es una estructura chica y yo soy una persona adulta, tengo que limitar la carga de mi peso cuando hago el RCP. ¿Ah? Es decir, ya no apoyo las dos manos y transfiero toda la carga del tronco, sino que paso una mano por atrás de la cabeza, ¿tá? Por atrás de la cabeza del chico, y apoyo una sola mano, el talón de la mano en el esternón, y hago la compresión. Misma situación. Claro, físicamente no es lo mismo porque ya va a ser difícil que mueva la cadera. Normalmente ya trabajo mucho con la masa muscular del pecho, del hombro y del tríceps. Si bien es, digamos, es un esfuerzo menor porque ya no son 5 o 6 centímetros, es una estructura física más frágil, más liviana, quizás sean 2 o 3 centímetros, perdón, la compresión que tengo que hacer es mucho más complicado de aprender, mucho más difícil la técnica, ¿tá? Ojo, no hacer con una mano atrás y hacer transferencia, porque termino haciendo transferencia de carga de todo el tronco, ¿tá? Si bien yo puedo tratar de hacer menos, tirar menos carga, la realidad es que cuando yo me desconcentro de lo que estoy haciendo 2 segundos, transfiero todo el peso al chico en una mano. Por eso es que digo siempre, recuerden de pasar la mano por atrás de la cabeza del chico y trabajar con una mano en el suelo, ¿tá? Bien. Obviamente que el RCP tiene que ser sobre una estructura que tenga sustentación, no puede ser en un colchón, tiene que ser sobre piso, ¿tá? Sobre algo que cuando yo transmito la carga, transfiero la carga, esa fuerza que yo transmito tiene una fuerza en sentido contrario, no me voy a poner físico, pero básicamente yo lo que necesito es una rigidez para que esa carga no se mueva, ¿tá? Por eso hay que tener cuidado de no llevar gente cuando está lesionada en los autos, porque si la persona no respira y yo tengo que hacer RCP, no puedo hacer en un vehículo, ¿está? Bárbaro. Perfecto. Entonces, los chicos igual, la misma cantidad, si no voy a hacer respiración boca a boca, siguen siendo siempre lo mismo, 100-120 compresiones por minuto. La diferencia es que cuando hablamos de los chicos, la Cruz Roja Argentina ya te dice que sí podés hacer, es decir, 30 compresiones y 2 ventilaciones. ¿Ah? Perfecto. Bien. Lo mismo, exactamente lo mismo que una persona adulta.
un bebé con 2 dedos, ¿tá? 2 dedos sobre el esternón, también 30 por 2. La única diferencia es que cuando, como la carita es muy pequeña del bebé, cuando yo aplico, hago la respiración, mi boca va a tomar la nariz del bebé y la boca. Tengo que hacer el sellado. Hago las 2 ventilaciones y hago las 30 compresiones. Perfecto. Bien, ahora hablemos del DEA. El DEA es el desfibrilador externo automático. Si ustedes prestan atención en los shopping, no sé si creo que en el subte también, yo mucho en subte no ando, pero debería estar en espacios públicos con mucho movimiento de gente. El desfibrilador no es otra cosa que una caja que tiene la posibilidad de escanear el corazón y dar una descarga eléctrica. Atento con algo. Perdón, Hay, desde el punto de vista de seguridad, hay muchas versiones obviamente de DEA, pero desde el punto de vista de seguridad, para nosotros hay 2. Uno automático y otro semiautomático. El automático es el que labura solo, es decir, vamos con la explicación. El DEA, yo abro la cajita, tiene 2 parches, es muy fácil, yo ni bien lo prendo, inclusive los DEA cuando vos lo abrís se activa solo y ya empieza a hablar, te empieza a decir lo que tenés que hacer, coloque los parches. Vos tenés que poner un parche acá arriba y otro parche abajo. La idea es que un parche va acá y otro acá. Si es una persona pequeña o es un chico, el parche va adelante y el parche va atrás. La idea de esto, como ustedes se darán cuenta, es pasar una descarga eléctrica a través del corazón, que acuérdense lo que yo les comentaba, que el corazón está fibrilado. El fibrilado es como, yo le digo, cuando mis hijas se ríen porque ahora ya aprendí un poquitito más, no mucho, pero cuando arranqué con el tema de la computadora, había algo raro y yo la apagaba. Bueno, el desfibrilador es eso. El corazón está fibrilado y no va a salir de eso si no es a través de una descarga eléctrica. Por eso está el DEA. Entonces cuando nosotros ponemos un parche, ponemos otro, lo primero que hace es avisarte, pega el parche acá y una vez que pegaste bien el parche, solamente el aparato trabaja solo, va a empezar a escanear el corazón y va a ver si está fibrilado o no está fibrilado. Si el corazón está fibrilado, te va a decir que le va a dar una descarga eléctrica y cuando está listo, el semiautomático te va a pedir que apretes el botón. El automático, atento, porque lo da solo la descarga. No toques a la persona, porque la descarga es importante. No toques a la persona y fíjate que no haya otras personas. Muchas veces sucede que cuando uno está trabajando en la desesperación, ni hablar la mamá, ni hablar un familiar así, le agarra la mano a la persona, a la víctima. ¿Tá? Asegúrate que no lo toque nadie, porque la descarga, como te decía, es importante. Entonces, saco las manos, los desfibriladores semiautomáticos da la orden y te dice retire las manos de la persona. El automático también te lo va diciendo y va levantando el tono del audio, pero igual si vos estás medio laburando ahí y no te diste cuenta y el estrés y la gente gritando y qué sé yo y qué sé cuánto, por ahí te madrugó y te dio una descarga, ¿está? Entonces atento con el automático. Si tienen un DEA, lo primero que tienen que averiguar es eso, si es automático o semiautomático. Igual si vos prestás atención, si un día tienen que poner un DEA, se van a dar cuenta, es muy simple, está muy bien pensado, es una excelente herramienta. Perfecto. Le va a dar una descarga, ya sea que automático o semiautomático a través de un botón. Cuando le da la descarga, ni bien le da la descarga, el aparato vuelve a escanear el corazón. Va a verificar si el corazón sigue fibrilado. Si el corazón sigue fibrilado, le va a dar otra descarga. Normalmente una descarga es suficiente. Pero bueno, yo no soy un especialista en esto de los desfibriladores, pero entiendo que 1 o 2 descargas es suficiente. Aparte, el aparato no va a hacer nada mal. Quédense totalmente tranquilos que el aparato solamente va a dar una descarga si el corazón está fibrilado. Y si los parches están mal colocados, no va a hacer absolutamente nada, con lo cual no representa ningún riesgo. El único riesgo, por eso lo dije de principio, es la descarga. Si es automático, que puede dar una descarga y no te avisa. O sea, te va a avisar, pero lo va a dar en forma automática. En forma automática yo aprieto el botón, con lo cual tengo el control de la descarga. Por eso lo reitero varias veces, ten atento con esa situación. Bien.
Una vez que el aparato me dice que el corazón está desfibrilado, me va a decir que haga RCP. Y ahí sí empiezo a hacer mi laburo. Y hay grandes chances de que el corazón empiece a laburar. Es decir, el sistema circulatorio empieza a funcionar y los pulmones empiecen a trabajar y a respirar. No digo que normalmente, pero es una herramienta, porque depende de la lesión, depende de la gravedad de la persona en la que esté. Decir que eso es suficiente, no lo sé. Es una excelente herramienta para desfibrilar, ni hablar, pero no. Y digo esto porque a veces cuando hacemos capacitación en primeros auxilios, sale una persona y me dice, sí, yo atendí una vez a una persona y qué sé yo, y después lo llamé por teléfono para ver cómo estaba. Guarda con eso, ¿tá? Mi recomendación es que es la atención inmediata que brindamos a una persona, ¿tá? Hasta que llegue al servicio médico. Esa componente, chicos, dense cuenta que yo atiendo a esta persona, no me encariño, atiendo a esta persona, trato de ser profesional, ¿tá? Yo ya evidentemente soy una buena persona, porque para tomarme la molestia de aprender primeros auxilios y después auxiliar a una persona en la calle requiere que seas buena gente, ¿tá? Eso es importante, ser buena gente. Bien, entonces yo atiendo a la persona, llega el servicio médico, obvio, los ambulancieros te dicen, correte flaco, y fantástico, esa es la mejor, en realidad eso es lo que vos estás esperando que te digan, correte flaco, ya está, llega gente que sabe. Yo intenté ayudar a una persona con mis herramientas, ¿está bien? Bárbaro. Entonces, ¿por qué digo esto? Me quedé colgado. ¿Por qué digo esto de no llamar? Porque vos atendés a una persona, crees que está bien, creaste un pequeño vínculo, ¿no? Porque a lo mejor tardó la ambulancia, vaya a saber dónde vivas. Si vivís en capital, capaz que llega más fácil. Si vivís como yo en provincia, capaz que tarda mucho más, ¿sabes? Tarda mucho y vos generas un vínculo. La persona estaba consciente, qué sé yo, la situación, y resulta que cuando se lo llevan, vos tomá mi teléfono, yo te lo llamé, la persona o tiene una lesión grave o está muerto, ¿tá? Que es lo peor que nos podemos encontrar. ¿Qué va a pasar? Que yo toda la vida voy a estar pensando, ¿qué hice mal? ¿Qué no hice bien? ¿Qué me faltó? ¿Tá? No, muchachos, como les digo, primeros auxilios es un acto de bondad, ¿tá? Pero un acto de bondad en ese mismo momento. Una vez que se lo llegan a los servicios médicos o lo atiende personal especializado, es una responsabilidad de ellos y yo ya me quedo como que hice un buen acto y termino ahí. Esa es mi opinión. Después filosofía del día. Si alguien quiere llamar, bárbaro. Bien. Entonces, ¿dónde me quedé? Con el DEA. Bien. Estábamos hablando del DEA de adultos, una descarga eléctrica. ¿Qué pasa cuando tenemos los chicos? Es decir, ahí podemos, o por lo menos los parámetros que nosotros separamos es de adultos, después están los chicos, los menores de 8 años a 1 año y después los lactantes, es decir, sobre el año de vida. De 1 a 8 años tienen parches pediátricos, ¿tá? Son unos parches que hacen que la descarga eléctrica sea menor. Bien. El DEA puede tener un selector, que es un selector que vos pasás de adulto a pediátrico. ¿Tá? Puede variar la escritura, la redacción de la máquina, la configuración puede variar, pero básicamente te dice eso, de adulto a niño, de adulto a pediátrico. Si no tiene esa opción, laburás con los parches pediátricos. ¿Tá? Acuérdense, si la persona es muy chiquitita, a lo mejor el parche, o si es un nene, si el parche es muy grande, un parche adelante y un parche atrás. Bárbaro. Pero igual es exactamente lo mismo. Para un bebé solo podemos utilizar, obviamente que los parches pediátricos, siempre y cuando lo diga, es decir, el fabricante del DEA, de la máquina, diga que tiene la opción para bebé. Yo la verdad que no lo he visto nunca, pero puede haber, la verdad que no lo sé. ¿Tá? Pero estén atentos con eso. Bien, bárbaro. DEA, bueno.
otro temita que, hablando de esto de paros cardíacos, es un ataque cardíaco. ¿Qué es un ataque cardíaco? Es, cuáles son los síntomas. Un ataque cardíaco van a sentir, espero que no lo sientan. Un ataque cardíaco es una gran compresión en el pecho. Se dice pata de elefante, evidentemente que es como si el elefante apoyara la pata en el pecho. Esa debe ser la enorme compresión o la presión que debe sentir en el pecho. Obviamente que tiene irradiación. Irradiación significa que el dolor se extiende hasta los brazos, desde el ombligo para arriba, hasta abajo de la mandíbula, por atrás en la espalda, hasta la nuca. Un dolor en esa zona a una persona mayor de 35 años lo tenemos que tomar como un posible ataque cardíaco. Todos. La verdad que yo a veces cuando leo información de Cruz Roja, antes decía, bueno, para personas que no estén en estado físico, o tengan excedido de peso, o tengan diabetes, o fumen, o esto, o aquello, lo otro, y la realidad es que todos tenemos algo. Entonces, cuando hablo de capacidad digo, chicos, 35 años para arriba, la verdad que cualquiera puede tener un ataque cardíaco. Bien, ¿qué debemos hacer? Ahí podemos dar una aspirina. Una aspirina lo que hace es más fluida la sangre. Al ser más fluida la sangre, el recorrido por el corazón, evidentemente trabaja menos el corazón y colabora. Igualmente los cardíacos van a ver que ellos toman una aspirina diaria. Pero eso igual es un tema médico, no es un tema mío, solamente lo comento. Bien. Eso, estaba buscando eso, que hay un punto que digo, ojo con la aspirina. La aspirina hace fluida la sangre, pero hay que tener cuidado si la persona no es alérgica. O la otra situación es si tiene alguna herida, es decir, si tiene una hemorragia y nosotros le damos una aspirina y hace más fluida la sangre, la capacidad para contener una hemorragia va a ser mucho más complicada, porque la sangre va a ser más fluida. Entonces atento con esto. Son las dos situaciones en las que no debería darse una aspirina, que el tipo tenga un ataque cardíaco y encima tenga un sangrado. Bárbaro. Obviamente que llame a emergencias, ¿no? Bien. El otro temita que quería hablar, me anoté un par de temas para hablar, lo que pasa es que tenemos esos sitios, es tan amplio que nos puede llevar muchísimo tiempo, así que estoy tratando de manejar un poquito, estoy viendo los tiempos y estoy tratando de ver cuál es lo más importante, o por lo menos esta aproximación, esta charla que tenemos, qué es lo que es más importante, por lo menos del aspecto nuestro, de la visión nuestra, para que se lleven hoy. ACV, accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular no es otra cosa que puede tener dos causas. O una obstrucción, siempre estamos hablando que es una pequeña vena, una pequeña arteria, en el cerebro, ¿no es cierto? Puede ser que esté obstruida o puede ser que se haya roto, es decir, que al estar roto genera un pequeño hematoma, una compresión, no circula la sangre y volvemos al caso de lo que yo le decía, hacemos RCP para que haya circulación en el cerebro y se oxigene el cerebro, porque al cabo de 4 o 5 minutos las células nerviosas se empiezan a morir. Entonces, esto ACV es básicamente eso, cuando en esa pequeña sección del cerebro hay un hematoma o hay una ruptura en una pequeña arteria y no llega sangre, se produce al cabo de 4 o 5 minutos la pérdida de la capacidad que tiene esa célula. Vaya a saber qué toca. Por eso es cuando los síntomas de la ACV van a ver que está lateralizado, que o no puede mover una parte de un lado o del otro del cuerpo, o no tiene sensibilidad. Acuérdense lo que les decía hoy, nervios sensitivos o nervios motores. Puede ser que la persona diga, che, no tengo sensibilidad, pero no es que haya habido un accidente, un traumatismo. Obviamente que a partir de un traumatismo pues, se puede desencadenar una ACV, pero así todo, una persona puede estar conversando y por presión, normalmente el 90% de los casos que se generan ACV es por presión alta. Obviamente que hay otras enfermedades que pueden desencadenar, como les digo, yo no soy médico, no me voy a meter en ese tema, pero por lo que nosotros sabemos, 90% de las causas son debido a presión alta, así que aprovechen y recuerden en tomarse la presión y la dieta, hagan ejercicio y todas las cosas que sabemos que son buenas para estar saludable. Bárbaro. Porque en realidad la única prevención para la ACV es eso, estar saludable.
Bien, entonces le decíamos, 4 o 5 minutos, la célula nerviosa que tiene la falta de sangre, la falta de irrigación o tiene esa compresión, se empieza a morir. ¿Tá? Por eso es importante tomar el tiempo. En el momento que viste esos síntomas, le decía, parálisis de un lado, parálisis del otro, falta de sensibilidad de un lado, falta de sensibilidad, falta de coordinación motora, es decir, que la persona no pueda mantenerse parado o sentado, que no pueda hablar, no pueda coordinar el habla, no escuche de un lado, no escuche del otro, no vea de un ojo, no vea del otro, o no vea. Es decir, realmente, como el cerebro tiene las funciones sensitivas y motores de todo el cuerpo, puede ser cualquier cosa. ¿Tá? Pero ustedes tienen que tener en cuenta que si no lo llevamos rápidamente al servicio médico, esa parálisis o esa lesión que en ese momento está sufriendo, la va a tener de por vida. Claro, hoy hay tratamientos y rehabilitaciones que hacen que se recuperen muchas personas. Lo que sucede con las rehabilitaciones normalmente es que alguna otra parte del cerebro, a través de alguna función motora, recupera esa función o esa sensibilidad. Pero bueno, nada, antiguamente cuando hace años atrás eso ni se trataba y veíamos gran cantidad de personas con parálisis, con esas lesiones que quedaban de por vida. Pero bueno, lo importante es saber el tiempo. ¿Tá? Tomen el tiempo, tomen la hora y tienen que llegar volando al médico. Ahí me dicen con centro de neurología. Claro, hay que ver si encontramos un centro de neurología. Pero con que lo lleven a un hospital ya estamos bien porque le van a dar algún anticoagulante. ¿Tá? Es decir, el anticoagulante puede ser una aspirina. Obviamente que ellos le dan una medicación muchísimo más fuerte, que desconozco y no es lo mío, pero que hace que trate de aliviar esa lesión. ¿Tá? Y puede tener grandes posibilidades de que lo trasladen y puede entrar en cirugía inclusive. Pero bueno, básicamente el ACV es eso, mucho más. La realidad es que no podemos hacer. ¿Está bien? Bárbaro. El ataque cardíaco, ACV, otro tema. Bien, obstrucción de las vías respiratorias. Obstrucción de las vías respiratorias no es otra cosa que cuando estamos comiendo, que alguien básicamente se atraganta con un pedazo de comida, o los chicos con la famosa bolita y esto en la garganta y qué sé yo, que se va por el otro cañito, no se va para el esófago, se va para la tráquea, y al irse para la tráquea bloquea, sella las vías respiratorias, ¿está bien? A veces la sella completamente, a veces en forma parcial. Entonces, cuando se ahoga, realmente el que se ahoga, más peligroso es que se trague algo sólido, ¿verdad? Porque obstruye y no se disuelve fácil. El alimento, lo que pasa es que obstruye totalmente la tráquea, pero igual, bárbaro. ¿Qué debemos hacer? Lo vemos cuando alguien está comiendo que está ahogado. Normalmente eso muchas veces sucede cuando se están riendo. A veces, otra cosa, le decimos a los chicos, no corran cuando están comiendo, no corran con juguetes en las manos, qué sé yo, no se pongan bolitas en la boca, cosas que debemos estar atentos en la casa. Bueno, pero cuando una persona se está ahogada, es decir, tiene este tipo de obstrucción, no le preguntamos qué te pasa, porque la persona no tiene la capacidad de respuesta, no nos va a poder responder. Pero sí podemos preguntarle, ¿podés respirar? ¿Estás ahogada? Esa sería la pregunta, porque la persona va a mover la cabeza si está ahogada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pasarnos para el lado de atrás de la persona y ya pasar una mano por adelante del pecho y mantenerlo por las dudas, porque guarda que la persona se puede sofocar, se puede asustar y se puede desvanecer. Y si se desvanece se va a golpear. ¿Tá? Ustedes saben que cuando entrenamos o corremos o jugamos o lo que sea y nos tropezamos y nos caemos, lo primero que hacemos es poner los brazos, sea para adelante o sea para atrás. Por eso las lesiones normales de las caídas son de los brazos, ¿tá? Y amortiguan el 70-80% de la caída. Pero cuando una persona se desvanece, por más que sea en el lugar, el golpe es mucho más violento porque no va a poner las manos. Muchas veces sucede que la persona, porque el primer síntoma es que se ahoga y mecánicamente el cuerpo, la respuesta del cuerpo es toser. Entonces lo tenemos que dejar que haga eso, que empiece a toser. Si está tosiendo, déjenlo. Y la persona lo que va a hacer es apoyarse porque va a empezar a toser. Lo que necesita el cuerpo es sustento para toser fuerte y sacar. Eso no es que lo está pensando la persona, sino que lo hace el cuerpo mecánicamente, en forma automática.
Por eso es importante que nosotros pasamos la mano, ¿tá? Y por si la persona se desvanece, se caiga. Esa como medida preventiva. Normalmente no sucede, tarda mucho más, pero puede haber personas que se pueden desvanecer. Perfecto. Pasamos una mano atrás. Si la persona vemos que no puede deshacerse de esa obstrucción, damos con la palma de la mano 5 golpes en la espalda, a la altura de los omóplatos. ¿Tá? Ese famoso golpe que nos daban nuestros viejos cuando nos ahogábamos. ¿Tá? En forma natural, todo el mundo sabe que le empiezan a dar palmazos en la espalda, que decía mi viejo. Y de paso nos daban un saque. Bien. 5 golpes en la espalda. ¿Tá? Fuertes, tienen que ser contundentes, con la palma abierta. Bárbaro. Si con esos 5 golpes con la palma de la mano no funciona, no sale la obstrucción, vamos a pasar a la maniobra de Heimlich. La maniobra de Heimlich, como ustedes seguro la habrán visto en algún lado, es un puño cerrado, paso la mano por detrás de la persona y con la otra la tomo, y el pulgar en la boca del estómago, del ombligo hacia arriba. Hay que tener cuidado, acá hay un huesito chiquitito triangular, si ustedes se tocan, que se llama apófisis sifoide. Bueno, no tiene importancia el nombre, pero es un huesito muy sensible, y si nosotros entramos ahí lo vamos a quebrar y vamos a producir una lesión, que a veces es grave. Entonces, lo que debemos hacer es meter las manos por encima del ombligo y debajo de la apófisis sifoide, y el movimiento es circular, no es para adentro, no es para arriba, es circular. Esta presión, y nos ayudamos con las piernas, no es que hacemos así, sino que empujamos con las piernas y con todo el cuerpo, porque tiene que ser una compresión importante. Lo que nosotros estamos haciendo a través de ese esfuerzo que les estaba explicando es generamos una compresión en el diafragma comprime los pulmones y el aire que sale de los pulmones debería desobstruir. Es una maniobra muy buena, debería desobstruir, ¿está? Atento con esto, 5 veces, es decir, 5 veces con la palma de la mano, 5 veces con la maniobra de Heimlich. Si no funciona, volvemos con la palma de la mano, pero atento que ya hay que llamar a emergencias. Porque si la maniobra de Heimlich no funciona, recomendación, llamen a emergencia porque por las dudas, ¿viste? Bárbaro. Entonces, volvemos con las palmazos y volvemos con la maniobra de Heimlich. En realidad, perdón, un poco de alergia, me pica la garganta. 5 palmazos, la maniobra de Heimlich. Si de ahí volvemos a los palmazos, hay grandes chances que la persona se sofoque y se desvanezca. Entonces tengan cuidado lo que les comentaba, de que la persona no se golpea porque encima que tiene las vías respiratorias obstruidas, encima va a tener un traumatismo. La peor situación es que se golpee la cara o se golpee la nuca. ¿Está bien? Bárbaro. Si la persona se empieza a desvanecer, lo llevamos al piso. No tenemos que verificar si respira. Ya sabemos que no respira, por eso se fue al piso. ¿Tá? Hacemos RCP. La compresión que genera en el pecho es muy fuerte. También debería ser suficiente para desobstruir las vías respiratorias. Pero si no llegara a suceder, bueno, mantenemos las compresiones hasta que llegue el servicio médico. Ojo, ya saben que no tienen que hacer respiración boca a boca porque están obstruidas las vías respiratorias. Así que no lo hagan. Solamente la compresión. ¿Está bien? Vale, eso sería todo. Normalmente acá llega cuando yo les pregunto si entendieron o no entendieron, pero bueno, no tenemos esa posibilidad. Los niños. Bien. Los niños, volviendo, acá no hay edad. Más bien tiene que ver con la estructura física. En realidad vos podés hacer lo de los palmazos, la maniobra de Heimlich, hasta donde puedas. Es decir, si el chico le pasa a un nene, yo puedo apoyar una rodilla en el piso y trabajar arrodillado, con una rodilla en el piso para tener sustento. Esto también lo hacemos en las prácticas. Y hacer la misma maniobra de Heimlich lo podemos hacer. Lo que no podemos hacer la maniobra de Heimlich realmente es con un bebé. Es decir, ¿cómo trabajamos con un bebé? El bebé lo ponemos en el brazo, ¿tá? La cara para abajo, así, la carita para abajo, y un poco inclinado, y hacemos los golpes en la espalda. Obviamente no tenemos maniobra de Heimlich, eso es lo que podemos hacer. Y si no funciona y se empieza a poner morado, vamos a tener que hacer RCP. ¿Tá? La verdad que a nadie nos gusta hablar de estas situaciones de bebé.
Bien, después tenía hemorragias que, yo les decía que presión directa o vendaje compresivo es lo que nosotros aprendemos en la Cruz Roja Argentina y torniquetes no. Torniquetes no. Bueno, se me acabó el tiempo, no estoy muy canchero, necesité la asistencia de mi hija. Habíamos quedado, me faltaba el tema de las hemorragias, estaba hablando de torniquetes. Torniquete no, en mi opinión, ¿por qué? Porque la gran compresión que genera en el brazo, acuérdense que los torniquetes son para los miembros, torniquete en el cuello no. Pero normalmente los torniquetes son cuando hay amputaciones. Sigo insistiendo, torniquetes nosotros de la Cruz Roja Argentina no hacemos, los que nos capacitan. Yo no soy de la Cruz Roja Argentina, los que nos capacitamos con la Cruz Roja Argentina tenemos prohibido el tema del torniquete. Lo que pasa es que el torniquete, cuando sellás los vasos, es decir, los que están llevando son las arterias, la sangre, y esas son, cuando tenés una lesión y vos hiciste un sellado como un torniquete, lo primero que se vacían son las arterias, pero las venas van a tener sangre, van a tardar un poco más. El torniquete está pensado para no más de 2 horas, ¿está bien? Pero si vos liberás un torniquete, el brazo, cuando vos frenaste el paso de sangre, se formaron coágulos. Entonces, cuando vos volviste a abrir el paso de fluido de la sangre por la arteria, va a empezar a volver con las venas y van a volver coágulos. Si van al cerebro, ACV. Si van al corazón, infarto al miocardio. Y evidentemente en los pulmones también va a traer una problemática. ¿Tá? Entonces, además, un torniquete mal, normalmente los torniquetes son aplicados del codo para arriba y de la rodilla para arriba. Un torniquete mal aplicado, con una presión indebida, con un elemento indebido. Acuérdense que los torniquetes se usan en cirugía, chicos, no nosotros. Tienen elementos que fueron desarrollados, fueron pensados, diseñados para eso, y lo utiliza gente que sabe, gente especializada y que lo hace todo el tiempo. Nosotros no podemos agarrar una correa y apretar a una persona porque la podemos lesionar gravemente. Inclusive puede perder un miembro por culpa nuestra. Por eso es que está prohibido el torniquete para nosotros. Y vuelvo a repetir, vendaje compresivo o compresión directa. Bárbaro. Además puede lesionar los nervios. Es decir, poder perder capacidad motora o sensibilidad en una extremidad debido a un torniquete mal hecho. Por eso, torniquete prohibido. Bien, hablemos de quemaduras. Quemaduras. Las quemaduras por objetos calientes. A veces me preguntan, che, con productos químicos, qué sé yo. No, hablemos primero de quemaduras por calor. ¿Está? Bien. Lo que sucede cuando... Está medio frío. Lo que sucede cuando hay un objeto muy caliente, supongamos que tenemos un clavo de metal que está en el fuego. Y yo tengo la mala fortuna de agarrarlo con la mano. Lo suelto porque evidentemente me quemé. Lo que sucede acá, que hay físicamente sucede transferencia de calor. Es decir, un objeto que tiene más cantidad de calor le pasa a un objeto que tiene menos calor. ¿Por qué explico esto? ¿Por qué? Porque cuando yo lo suelto, ese calor sigue en la mano. Es decir, ese calor sigue quemando. ¿Tá? Ahora se van a dar cuenta de por qué yo les digo de que lo primero que tienen que hacer es abrir un grifo, una canilla y meter la mano, en este caso, meter la mano para quitar el calor. Es decir, para que ese calor no siga quemando. ¿Tá? Eso es importantísimo. No cremas, nada raro, no dentífricos, chicos. No dentífricos, olvídense, una leyenda urbana. ¿Tá? Agua. Abren el grifo, le empiezan a tirar agua entre 15 y 30 minutos, depende la quemadura, depende de lo que te quemaste. Obviamente, yo cuando capacitaba hace años jardines de infantes le decía siempre a las maestras, si llegan a tener un chico quemado, no lo dude, abrí la ducha y metelo directamente adentro de la ducha, abrí obviamente la ducha de agua fría, ¿tá? Y de ahí en más empezás a laburar y empezás a sacarle la ropa. Ahora bien, un brazo quemado, ¿tá? Un ejemplo, brazo quemado, lo pongo en el agua entre 15 y 30 minutos, le quito calor, bárbaro. ¿Cómo me lo llevo al médico? ¿O cómo espero la ambulancia? Lo ideal, el problema más importante de la quemadura, o uno de los problemas más importantes, son las infecciones. ¿Tá? Si se quema la piel, que es la protección natural que tenemos contra las bacterias y los virus. ¿Tá?
Entonces, lavamos con agua limpia, sin nada, con agua limpia tratamos de barrer los materiales, los desechos que puede tener el producto, es decir, tela quemada, algún residuo que pueda tener. Tratamos de lavar y retirar la ropa, siempre y cuando no esté pegada. Acuérdense que una quemadura, si es importante, la piel se ablanda, como se deforma, y puede ser que la ropa se pegue y las alhajas también. Pero si no están pegadas, lo ideal es retirar eso, retirar la ropa y envolverlo con film. ¿Vieron el film de la cocina? Eso es ideal. O con una bolsa limpia, pero mejor el film de la cocina. O con con ropa limpia, ¿tá? Para protegerlo de esas infecciones. Y llevarlo al médico. La segunda, como les decía, la primera etapa es quitar calor de la quemadura. La segunda etapa es la atención médica, es decir, la regeneración de esos tejidos. Eso lo hace el médico. Porque me dicen, Platzul, esto, sí, yo no soy médico, no lo sé, no quiero meterme en esto, pero la primera etapa es nuestra, primeros auxilios. La segunda etapa se la dejamos al médico, al especialista, que es el que va a medicar. No se automediquen, muchachos, dejen que el médico, que es el que sabe, nos diga qué es lo que tenemos que hacer. ¿Va? Perfecto. Quemadura de primer grado, quemadura de segundo grado y de tercer grado. La quemadura de primer grado es rojo. Tocaste la hornalla, tocaste una pava caliente, te queda rojo, no pasa nada. Quemadura de segundo grado, aparece la ampolla. Si tienen ampollas, no las rompan. Así nomás, lavan, tapan y llevan al médico. No rompan las ampollas porque van a producirse infecciones. Acuérdense de ese tema. La quemadura de tercer grado, se queman ya los tejidos. ¿Tá? Eso es más o menos lo que debemos saber. Bien. Bárbaro. Alteraciones por calor. Alteraciones por calor, me refiero a golpes de calor que le decíamos. Es más simple, no los quiero ya pasar mucho con el tiempo, pero es una persona sofocada por muchas temperaturas. Normalmente lo que sucede es que la persona se deshidrata. Hay que retirarla de calor, poner en un lugar fresco, darle pequeños sorbos de agua, liberarla, aflojar la ropa para que, si puede quitarse la ropa, mejor, y eso es todo. O por lo menos esa es la maniobra ideal, ¿tá? Y llevarlo al médico para que lo vea. Cuando las alteraciones son por frío, es decir, una persona se enfrió, tuvo un enfriamiento muy grande, se cayó a un, no sé, a un arroyo, un lago, algo con agua helada, o se mojó con la lluvia y está muy enfriado, y lo primero que hay que hacer es retirarle también la ropa, darle una bebida caliente, también pequeños sorbitos. No hay que darle alcohol, muchachos. Leyenda urbana otra vez, no hay que darle alcohol. Simplemente eso, quitarle la ropa húmeda en un lugar caliente, darle una bebida caliente y arroparlo. Eso es todo. ¿Está bien? Después tenemos algunas fracturas, lesiones. En general, las lesiones musculoesqueléticas, lo que buscamos es inmovilizar. Lo mismo sucede si tenemos algo clavado. ¿Está? Ni hablar algo clavado en un brazo o en el pecho, en el cuerpo en general. No retiren nada, un objeto clavado en una persona, no retiren, eso lo retiran en cirugía. ¿Por qué? Porque cuando hay un elemento clavado en el cuerpo, no sabemos si nos está tocando una vena o está tocando peor, una arteria. Es decir, que perforó una arteria, pero a su vez, además de perforarla, está oficiando de tapón. Es decir, evidentemente puede tener alguna pérdida de sangre, algún derrame interno. Ya se me está secando la garganta. Algún derrame interno, pero pues, si nosotros sacamos eso, el sangrado va a ser más importante. Por eso, cuando tenemos algo clavado, lo dejamos ahí, buscamos inmovilizarlo para que no se mueva y no lastime, obviamente. ¿Tá? Lo mismo en las lesiones musculoesqueléticas, es decir, ni hablar fracturas. Si es una fractura expuesta, tenemos que tapar el hueso, ¿tá? El hueso que sobresale con un paño limpio para que no se infecte, ¿tá? Y inmovilizar siempre algún material. Vieron que se pone no sé, alguna varilla de madera, revistas, algo que, y con algún vendaje tratar de inmovilizar y llevar al médico o esperar al servicio de emergencias. Y hielo es la otra posibilidad. Poner hielo porque actúa para desinflamar y además te quita muchísimo el dolor. Obviamente que el hielo no va en contacto directo con la piel, lo tenemos que proteger para que no queme, el hielo quema. En las quemaduras no hay que poner hielo, solo agua, recuérdenlo.
¿Está? Hielo produce desinflamación y la verdad que te quita muchísimo el dolor. Es una excelente ayuda. Pero de lesiones musculoesqueléticas es eso para nosotros, es inmovilizar, desinflamar o poner hielo para quitar el dolor y esperar la ambulancia o llevarlo nosotros a emergencia. Bien. Lo que le iba a hablar. Estos... el shock nervioso que estado epilépticos que entran en algunas personas, que a veces me saben preguntar, y no lo tengo como un tema, pero sí que lo explico. No hay mucho que podamos hacer. De hecho, los las personas que tienen epilepsia o que padecen epilepsia tienen medicaciones, a veces de 3, 4 medicamentos inclusive, y le van subiendo, bajando las dosis para tratar de achicar esas ventanas. Digamos, nosotros le decimos ventanas a esos espacios en el momento que se produce ese cortocircuito, porque no deja de ser una problemática en el sistema nervioso que la realidad es que todavía no se sabe qué es, pero sí se le da unos medicamentos para que esas ventanas sean con mayor espacio en el tiempo, sucedan cada mayor tiempo, porque hay personas que la verdad que sin medicación pueden entrar en shock constantemente. Lo que podemos hacer es, cuando una persona entra en un shock nervioso, una persona epiléptica, es llevarlo al suelo. Normalmente una persona epiléptica con el correr del tiempo sabe y lo siente que le va a venir eso y normalmente se sienta en el suelo. Hay que retirar todas las cosas del lugar y lo que podemos evitar, no lo controlen, no lo intenten controlar, sobre todo si son chicos y yo soy mucho más fuerte porque lo voy a agarrar, porque esa descarga, ese shock nervioso que tiene, hace que mande señales a la masa muscular y la persona se empieza a mover y se empieza a sacudir y la verdad no tiene ningún control. Así que cuando ustedes lo controlan, si ustedes son más fuertes, lo único que van a producirle son lesiones. ¿Está? Entonces, no lo intenten agarrar, sí lo pueden proteger, si se bancan. Yo tengo un familiar que tiene un nene chiquitito y el gordo se tira y lo abraza al nene y se come los bollos que se come, porque ya está grande el pibe, para evitar que se golpee la cabeza y se lesione, pero sabe que no lo tiene que apretar, solamente lo contiene. ¿Está? Nosotros lo que podemos hacer en un ambiente laboral es correr las mesas, correr las sillas, poner abrigos quizás y abrigos sobre la cabeza para evitar que se golpee. ¿Está bien? Bueno, la verdad que hay muchos más temas. Yo me enrosco hablando y habíamos pactado creo que 1 hora porque no sé si todos tienen el tiempo o se empiezan a cansar. Lo proseguimos en una próxima charla. Yo podría hacer las prácticas de RCP para que vean cómo se hace, pero bueno, vamos a seguir haciendo capacitaciones a través de este medio. Muchísimas gracias por la paciencia, espero haberlos ayudado y hasta otro momento.